Soy la pastora Noemí Ramírez, aquí estoy nuevamente con ustedes y esta mañana quiero traerles una pequeña reflexión. Quiero compartirles primeramente, leer algo de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice de la siguiente manera: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esta es palabra de Dios. Pensando en esta lectura y pensando también en las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, me parece muy interesante el pasaje que nos narra cómo los discípulos, después de haber pasado por todo este proceso donde Jesús fue crucificado y finalmente fue puesto en una tumba, y me imagino el sentir de esos discípulos, de esos amigos de Jesús, no solamente los discípulos, pero algunas de las personas, muchas personas que lo seguían, entre ellos las mujeres. Y pensar que, así como nosotros en este tiempo que estamos encerrados, estos discípulos, una vez que ha terminado toda esta situación, empiezan a sentir miedo porque ya habían sido amenazados por el gobierno romano, aún por los mismos líderes de la sinagoga, los líderes judíos en aquel tiempo. Y ahora ellos están como niños asustados, todos encerrados, metidos en una casa. Y me puedo imaginar tal vez el diálogo que hay entre ellos, ¿no? Esta sensación de vacío, esta sensación de desespero, esta sensación de decir: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Ya no está Jesús con nosotros. Él era nuestro guía, Él era nuestro compañero. Él nos llamó a todos para hacer estos 3 años y medio un trabajo. Él nos enseñó muchas cosas, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Es un tiempo difícil para ellos, un tiempo de tristeza. Me imagino ver a todos ellos ahí, quizás algunos de ellos con lágrimas en los ojos, teniendo esta conversación, tristes, frustrados, con desesperanza y como niños, como decía, como niños asustados, pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Ellos, no sé si en su dolor o en ese momento de que a veces suele suceder, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un momento difícil, nos cuesta trabajo pensar, nos cuesta trabajo recordar incluso las conversaciones que hemos tenido. Y seguramente que a ellos se les olvidó todas las veces que Jesús les dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y también la promesa que Él les había hecho de que quizás algún día Él ya no iba a estar con ellos, pero que ellos tenían que confiar porque no los iba a dejar solos. Pero en medio de esta tristeza y esta desolación, de repente Jesús aparece en medio de ellos y las palabras de Jesús es: la paz sea con ustedes. Y no solamente una vez, sino que 2 veces el Señor vuelve a repetir: la paz sea con ustedes. Esto me hace pensar mucho en, como decía, en esta situación que hoy nosotros estamos experimentando. Estamos metidos en nuestras casas, estamos pues tratando de quizás salir lo menos posible. A veces la necesidad nos obliga a salir.
y definitivamente creo que sí estamos viviendo un tiempo de tristeza, de desesperanza, de frustración, de dolor. Y quizás la pregunta también para nosotros hoy en día es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando finalmente esto termine y nosotros podamos regresar a nuestra vida cotidiana? Y este momento me lleva precisamente a ese otro momento donde Jesús, después de haber resucitado, llega a sus discípulos en medio de esta reunión de dolor, de tristeza, de desesperanza, de frustración. La presencia de Jesús está con ellos y las palabras que dice Jesús y les dice Jesús son palabras realmente hermosas que siguen resonando todavía aún hoy en nuestros días. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Creo que no podemos olvidar nosotros que, así como Jesús le prometió a los discípulos que Él iba a estar con ellos por todo el tiempo y que aunque físicamente a lo mejor un día se tenía que ir, que ellos no debían preocuparse, que ellos sabían o al menos les estaba dando esta esperanza a ellos de saber que aunque Él físicamente tenía que despedirse un día de ellos no iban a estar solos porque también les iba a mandar un consolador. Pero aún cuando todavía no había llegado ese momento de Jesús de partir, de todas maneras, en ese momento de tristeza y de dolor y de desesperanza, Jesús se aparece en medio de ellos para decirles: la paz sea con ustedes. El shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz que Jesús viene a traer a sus discípulos. Y nosotros no podemos olvidar eso, que Dios ha hecho una promesa a nosotros, los seres humanos, de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, de que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que cuando pasemos por los problemas, cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, cuando tengamos que enfrentar diversas situaciones en nuestra vida, Él siempre va a estar ahí presente. Y yo creo que no hay nada más hermoso para aquellos que hemos experimentado la paz de Dios, que aún en medio de estas circunstancias nosotros podemos todavía seguir escuchando esas palabras que hacen eco en nuestros corazones, en nuestras vidas, en este momento. La paz sea con ustedes. Ese es el mensaje en esta mañana o en este día, no solamente para mí y para ustedes, sino para todos aquellos que estamos sintiéndonos en estos momentos tan preocupados por todo lo que está pasando. Creo que no podemos olvidarnos de eso. Los discípulos se olvidaron y eso les trajo a ellos estos momentos de dificultades, de no saber qué vamos a hacer, qué va a seguir. Yo creo que en unas semanas más, no sabemos qué tanto tiempo más, nosotros tenemos que seguir viviendo esto y posiblemente muchos de nosotros experimentaremos la enfermedad y hay mucha gente y ojalá que ninguno de nosotros lo tengamos que pasar, pero hay tanta gente que está perdiendo a seres queridos y en estos momentos los sentimientos son encontrados. Es un sentimiento de dolor, de desesperanza, de tristeza, de frustración y yo creo que más que nada este momento nos debe llevar a nosotros no a preguntar por qué estamos pasando esto, sino más bien para qué estamos pasando esto. Yo creo que en estos momentos la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias y en los lugares donde nosotros nos movemos está presente. No podemos olvidarnos que Dios ha prometido estar con nosotros, que Jesús en medio de nuestros momentos difíciles siempre nos recuerda esas palabras: la paz sea con ustedes. Yo sé que es muy difícil y es un reto para nosotros en este tiempo poder tener paz. Nos preocupamos por muchas cosas, nos preocupamos porque si alguno de ustedes ha perdido el trabajo, quizás qué va a pasar mañana, nos preocupamos si no hay suficiente dinero para la comida, nos preocupamos
si sabemos que hay personas cerca de nosotros que han sido infectados por este virus, nos preocupamos por todo lo que está pasando. Hay mucha desinformación, hay mucha preocupación y estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, pero no podemos olvidar que la paz de Dios siempre está con nosotros, que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, que no nos deja solos y que en este tiempo Él sigue haciéndose presente, caminando con nosotros todos los días y cada momento cuando nosotros nos sentimos con estos sentimientos encontrados y difíciles. El Señor viene otra vez y delante de nosotros nos recuerda: la paz sea con ustedes. Que el Señor les bendiga ahí donde están en sus hogares. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga permeando sus vidas y sus hogares. No desesperemos. No es fácil lo que estamos viviendo, yo lo entiendo y yo sé, y también a veces hay momentos en que yo también siento esta incertidumbre, pero trato de recordar que la presencia de Dios está con nosotros y que Él va a seguir con nosotros, no importa qué venga hacia adelante. El futuro es prometedor porque el Señor así lo ha prometido. En Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa es nuestra confianza en Dios. Afirme su fe en este momento. Deje a un lado esos sentimientos de tristeza y de desesperanza y de dolor y afírmese en la promesa de Jesús, que la paz está con nosotros, la paz de Él está con nosotros, la presencia de Él está con nosotros. Dios les bendiga y yo quiero invitarle a tener una palabra de oración en esta hora para dar gracias a Dios y para pedirle que Él continúe con nosotros. Dios amado, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias por recordarnos y afirmarnos que tu presencia está siempre con nosotros y que la paz tuya está con nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, aunque pareciera que el futuro es incierto, nosotros tenemos que seguir confiando en que tú nos has prometido que tienes algo para nosotros mejor. Y nosotros tenemos que apoyarnos y tener esa confianza y seguir mirando adelante el futuro con esperanza y con fe. Te pido, Señor, que tú animes a las personas, aquellas que se sienten en este momento turbadas por lo que estamos viviendo, aquellas que están enfermas, aquellos que están sin trabajo, aquellos que están luchando para traer el alimento y el sustento diario al hogar, por aquellos, Señor, que están pasando por momentos de depresión, de tristeza. Te pido, Señor, que en esta hora tú los abraces con tu paz y que les hagas sentir, Señor, y les hagas escuchar tu voz, como lo hiciste con los discípulos, diciéndoles: la paz sea con ustedes, porque tu paz está con nosotros. Gracias por todo, Señor. Gracias por tus bendiciones. Síguenos acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Que Dios les bendiga y pronto nos volveremos a ver. Ya saben que si desean ver más mensajes, pueden visitarme en mi página de YouTube o en mi página de Facebook, que pueden encontrarme como Reverend Noemí V. Ramírez. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.